buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien, señores. Digo que bien porque estamos vivos. Estamos vivos, pero muy tristes todavía. Y esa tristeza seguirá por mucho tiempo. Lo más importante que hay de hablar durante mucho tiempo es esta tragedia que de una u otra forma pues nos golpea a todos. Miren, hay algo que yo quiero decir con mucha responsabilidad por lo que me toca como ciudadano. En realidad, yo uso poco la palabra odio, pero en los últimos tiempos he sentido odio por toda una serie de personas a lo lejos y a lo cerca, que de todo veo que no tienen ningún otro argumento que no sea politizar las circunstancias en que vivimos. Son capaces de politizar un hueco en cualquier avenida, en fin, y eso le ha hecho mucho daño y le hace al país, porque eso ayuda a ocultar la verdad en muchos casos. Y me refiero a que hay un sector que ahora su próximo discurso, primero su discurso y el próximo discurso es en torno a culpar de una u otra forma a alguien. Y probablemente esa obstinación politizada sirva de paraguas para que quien pueda tener alguna responsabilidad sea cubierto sin que nada ocurra. Yo no quiero y odio y estoy odiando a una serie de autoridades de la comunicación fundamentalmente, que parece no tener nada en su cabeza y sencillamente se empeñan en exponer ataques contra uno u otro. Y estoy siendo claro, yo no tengo ahora mismo ninguna posición para plantear si el señor Antonio Espaillá es o no culpable. Para nada. Porque en este momento el señor Antonio Espaillá no necesita ni defensa ni ataque. Los hechos están ahí. El tiempo recorre sin detenerse y llega a la verdad. Pero aún llegando a la verdad, hay que reflexionar cuál es la razón de la verdad. Y también tendríamos que analizarlo. ¿Cuánto Antonio Espaillat hay en este caso? Pero ¿cuánto Estado hay en este caso? ¿Cuánta autoridad o autoridades hay en este caso? Todo necesita ser respondido en un lugar y en un momento exacto para poder comprender una y otras cosas.
Con esto no estoy culpando a nadie en particular, pero sí estoy señalando de que es pernicioso asumir ataque o defensa, como he visto, que rompe la lógica del pensamiento humano. Hubo una desgracia, accidente o no, hay 226 o 227 o cuantos sean muertos. En este caso la cifra ya no importa. Lo que importa son los cadáveres. Lo que importa son los huérfanos. Lo que importa es el final de la existencia, que en un instante de la alegría ha sembrado tanta tristeza. Eso es lo más importante. Lo demás viene y tendrá espacio suficiente. Por lo tanto, ni la defensa ni los ataques en este momento son válidos para nada, porque ambos se realizan sobre suposición, sobre especulación y sobre adherencias. Yo no tengo por qué pensar que aparezca un malo sin serlo o un bueno sin serlo. Lo importante es que hay un hecho que ha dejado y va a dejar una lección totalmente histórica, donde hay que plantarse para resarcir en término moral algunas cosas que sin duda hay que enfrentar. Se habla de demandas, se habla de muchas cosas. También podríamos preguntarnos, ¿y la demanda cuánto sería? ¿Y quién la pagaría? ¿Hasta dónde? Hay muchos factores que coincidieron para que esta desgracia se produjera. ¿O acaso el Estado puede quedar libre con sus instituciones correspondientes? Me refiero a quienes de una u otra manera han debido tener en cuenta lo que podría haber pasado. Y ahora nos quedamos con las preguntas, pero ¿quién las responde? ¿Acaso los cines, acaso los lugares muy concurridos aquí que tienen más de 20 años de construidos, tienen un certificado de calidad? Simple pregunta, no estoy diciendo ni denunciando nada. ¿Acaso el puente de la 17 tiene un certificado de calidad? Y otras instituciones, como son grandes paradas de transportes o estadios deportivos, centros, etcétera. Habría que preguntarse, ¿tienen certificado que justifique la seguridad expedido por las autoridades técnicas correctas? Esas son preguntas simples. Y yo quiero decirle lo siguiente. En una ocasión monté una guagua voladora, que de vez en cuando lo hago, por varias razones.
una como experimento social y otra por circunstancias y avería de mi vehículo. Y en una ocasión, en la 27 de febrero, le pedí al chofer que me dejara sin llegar a mi destino. Paró y cuando bajé le dije a todos los pasajeros, bájense de ahí que ese señor que está conduciendo la vida de ustedes lo está vendiendo. Y la mayoría de la gente me repudió porque yo mandé a parar el vehículo para bajar. La mayoría me repudiaron. Cómprese un carro. Y me dijeron de todo. Y sabe, yo mandé a parar para abandonar aquel instrumento de muerte en manos de un irresponsable, porque noté que no estaba en sus cabales. Además, las condiciones físicas del vehículo indicaba muchas amenazas. Pero la gente no me creyó y siguió. Cualquier cosa pudo haber pasado. Entonces, nosotros tenemos responsabilidades ciudadanas y en cierto modo, el usuario también es responsable. Primero por ignorancia y segundo por la falta de valor. Entonces, tenemos que ser justos y entender que las circunstancias en que ocurren se suman factores imponderables en muchos casos. Otros son pura y simplemente descuidos humanos. En fin, pero lo que yo me atrevería a decir totalmente es que no existe necesariamente una conspiración de acuerdo para que ocurra tal cosa, de nadie en particular, mucho menos en los dueños. Y ya se dice incluso que una persona del sector público encargado de la vigilancia de la calidad falleció, fue víctima de la circunstancia. Probablemente esa persona a quien correspondía tal vez haber hecho una certificación del lugar donde certificara la seguridad o la inseguridad, no lo hizo, pero el hecho de que no lo hubiera hecho no encierra absolutamente nada, porque pocos días después, tal vez meses, qué sé yo, fue víctima de su propio descuido. Entonces, yo pienso que hay una serie de cosas en los medios de comunicaciones que están de más. Están de más. Y algunas personas están exacerbados, están tratando de rendir de un lado o del otro lo que entienden que es su deber. Y eso no es sensato. Lo sensato es buscar realmente para llegar al lugar exacto y no llegar a lugares equivocados y proteger a culpables porque las fuerzas determinadas inciden a través de las condiciones mediáticas. Eso no es justo ni es inteligente. Pero vamos a la pausa y retornaremos con más en sentido común.
Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Bien, señores, continuamos con su programa Sentido Común. Y naturalmente seguimos invadidos por las circunstancias de los sucesos que ya prácticamente hace una semana. Hay que destacar que la Semana Santa indudablemente convoca a una serie de actividades de distracción a los ciudadanos dominicanos y que planifican diversas actividades recreativas y festivas, etc. Pero en esta ocasión la situación tiene un matiz que sin duda se sentirá en esta Semana Santa. Pero aún hay que prevenir los efectos negativos de la Semana Santa, y el doctor Santiago Jacín, en la dirección de Senasa, pues indudablemente refleja todo lo que es la prevención que debe tener el ciudadano en estas circunstancias. Y por eso seguro Senasa está diseñado para una Semana Santa muy especial, que son estas.
el Seguro Nacional de Salud de SENASA presenta una campaña de seguro SENASA que se aplicaría específicamente para la Semana Santa. Ojalá que la prevención con que la dirección de SENASA cree la conciencia en la gente para que puedan adoptar la seguridad necesaria y mantener todo lo que es la prudencia para preservar la vida y proteger a los demás. El doctor Jacín, indudablemente que en su trabajo está constantemente alerta sobre diferentes temas que implican la seguridad de salud. Por eso, en estas condiciones, el doctor Jacín, a través de SENASA, ha creado una serie de programas, si se quiere, donde advierte, educa a la ciudadanía. Y lo tenemos que felicitar porque así mismo lo encontramos permanentemente en el tema de la prevención del tránsito, partiendo de las secuelas que vive dejando constantemente el tema del tránsito. La campaña de SENASA para Semana Santa pone especial énfasis en los elementos de visibilidad, usar los chalecos de protección, reflejando que deben tener prevención y no exponer la vida y la salud por descuido o por ignorancia. El uso del chaleco de seguridad puede prevenir accidentes al hacer más visible a la persona en las vías públicas. Es decir, que la gente que está expuesto debe tener bien claro de que la iluminación es un elemento aliado para la prevención. Y SENASA así lo prevé. Y SENASA así lo ha otorgado a todos sus trabajadores, a todas las brigadas, en fin. Así lo detallan por todo lado y manejan. Ustedes pueden leer todas las recomendaciones que hace SENASA a través de nuestra pantalla y todo lo que deben usar los brigadistas que actúan como fuerza de protección en las calles, en las vías públicas. Debe prever, son muchos los detalles, de prever la presión de su vehículo, de la goma de su vehículo. Es un detalle importante porque de eso depende la seguridad y el movimiento de usted y su familia. Y tener siempre calma para enfrentar los problemas que se le presenten. Eso es un consejo, una orientación, una orden, si usted lo quiere ver como tal, de SENASA para la ciudadanía. Así que ojalá que las instituciones que tienen responsabilidad, como es el caso de SENASA, que tiene la responsabilidad de proteger y de asegurar la vida de los ciudadanos, está siempre presente en todas las actividades que les requiere el caso. Qué bien, nosotros como sentido común felicitamos a SENASA y a su director Santiago Jacín, que está presente en todas las actividades. Así lo vimos en la pasada semana en el tema de del YC y su participación muy valiosa en ese desgraciado evento. Y ya lo vemos anticipándose a los temas de Semana Santa. Así que
felicitamos al doctor Santiago Jacín y esperamos que todos ustedes colaboren, porque el problema no es simplemente la autoridad, es que la autoridad cuando diseña y ejerce, si no tiene el apoyo de las personas comprometidas y la ciudadanía, pues prácticamente no vale nada. Usted como ciudadano no debe exponerse. Si usted va a montar en una motocicleta, usted debe tener un casco, debe tener la protección necesaria. Es una pena que los pasajeros de un motor casi en su totalidad viajan sin ningún tipo de protección. Lamentablemente eso no se ha podido resolver, pero eso no corresponde a la negatividad de quien quiere servir con eficiencia. Así es. Vamos a ver cómo pasa Semana Santa. Ojalá que pase con toda naturaleza y que sirva de homenaje a los caídos, para llamarlos así, a las víctimas del 8 de abril de este corriente mes que trae como consecuencia o trajo como consecuencia la desgracia del jet set. Así que son los deseos de sentido común conjuntamente con SENASA, que preocupados por la protección ciudadana y la salud, pues hacen esto a manera de aviso. Qué bien. Señores, miren, ahí murió Vargas Llosa. Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, murió en su tierra, en Perú, el controversial Vargas Llosa. Bueno, todas las muertes son penosas. 89 años tenía el afamado escritor que, lleno de controversia, contradicciones y desórdenes mentales incluso, pues vivió 89 años y en medio de toda esa turbulencia dejó una cantidad de obras que sin duda alguna enriquecen la literatura hispana y al mismo tiempo también deja las contradicciones que él mismo se creó en todo lo largo de su vida, en su conducta de vida, en su actitud política, en su actitud literaria, en fin. Y también, ¿por qué no?, la de Playboy, que sin duda ejerció en algunos momentos y fue parte de su vida. Así que nada, podríamos decir muchas cosas de Mario Vargas Llosa, pero simplemente lo que debemos decir hoy es que falleció en su país, en Perú, Mario Vargas Llosa. Por otro lado, en el tema de Sudamérica, en el Ecuador, algo ocurrió, que el presidente de Ecuador, pues, se reelige, consigue una reelección frente a su contrincante, que parecía que podría ganar las elecciones, pero no fue así. En América Latina las elecciones tienen características muy especiales. Nadie es certero en un asunto electoral en América Latina, porque de un momento a otro todo puede cambiar. Para un lado, pues para un lado u otro, los cambios se
suscitan repentinamente. Y como digo, todo puede cambiar, pues el presidente de Ecuador continúa en el poder, proclamado por una reelección que le da el triunfo, con una buena marca, porque sobrepasa de los 56, se acerca a los 57%, que es sin duda una expresión que de alguna manera pues habría que interpretarla. Yo particular no tengo nada que felicitar a este señor, porque todos estos, o muchos que ganan en nombre de la democracia, que una gran población latinoamericana le tolera, porque lo menos que son es demócrata, pero esa es el sistema, ganar las elecciones y aplicar su democracia, o sus democracias, porque son varios los que la hacen. Entonces, ahí está. Ecuador continúa su línea política y los demás son simples espectadores. Bien, por otro lado, hay una situación que se está dando desde hace unos días. Es una especie de seguimiento, para no hablarlo de otra forma, que tiene la aduana, es decir, la aduana frente, para no decir tampoco contra, sino frente a las tiendas chinas. Yo no sé cómo manejar esta situación, porque no creo que la aduana pueda lucir bien en una campaña de seguimiento a tiendas, a cadenas de tiendas, cuando por allí es que entra todo. Y si no es así, entonces están contrabandeando, entonces hay otra cosa. Pero me parece un poco extraño que haya que hacer una campaña persiguiendo a una etnia que se ha instalado. Es muy difícil, aunque los hay, encontrar una tienda china que se haya instalado ilegalmente. Las hay, pero no es tan fácil. Entonces, hacen una serie de trapisondas, estamos claros. Pero hay que estar claro de por qué es el seguimiento, para no decir la persecución. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón de la aduana estar dándole seguimiento de cerca a las tiendas chinas? Porque si me dijeran que es impuestos internos, ya yo diría, o el Ministerio de Trabajo, ya yo entendería un poco. Pero lo de la aduana, salvo a lo que hemos dicho, no me cuadra bien. Porque si no han cumplido con los requisitos de aduana, no ha sido, los culpables no son ellos. Los culpables son los mecanismos de la aduana que lo han dejado escapar. Porque por la aduana toda mercancía que pasa debe ser inspeccionada y cobrarle sus impuestos. Entonces, no me luce como que la aduana tenga mucha fuerza para, o justificación mejor, para esta campaña. Pero sí podría ser
para el Ministerio de Trabajo e impuestos internos. Aunque entre impuestos internos y aduana haya una familiaridad, yo no sé si usted me entiende realmente lo que quiero decir. Ojalá que me entienda. De todas maneras, esperamos que esto sea un asunto puramente local, que la decisión de aduana y lo que aparentemente es un conflicto de carácter comercial sea estrictamente local. De lo contrario, vamos a seguir investigando y hablando al respecto. Pero vamos a una pausa, señor director. Seguros con Senasa esta Semana Santa. Recuerda ir con prudencia en la carretera y la app Senasa en tu bolsillo siempre que la necesites. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, señores, este mes para la democracia dominicana, maltratada, mancillada, pateada, ahogada, no importa, pero en lucha permanente, la democracia dominicana tiene un compromiso. Tiene un compromiso dentro de 10 días. Hoy estamos a 14. Estamos a 14. Dentro de 10 días se conmemora un evento que mucha gente aquí no valoran. Lamentablemente no lo valoran. Y cuando lo valoran es para justificarse o para justificar otros intereses. El 24 de abril del año 1965, una gran mayoría de ustedes, de ciudadanos dominicanos, no lo recuerdan, porque del 65 acá hace bastante tiempo, y para recordarlo habría que tener una edad determinada,
que no mucho la tienen en el día de hoy. Son mucho más jóvenes y los que sí la recuerdan se han ido diezmando por el tiempo. Y los que quedan siguen arrastrando la cadena de la... No quiero decirlo tan fuerte, pero siguen arrastrando cadenas. Con el dibujo de los años en sus rostros, los militares constitucionalistas engañados, requete engañados, abusados en términos de sus derechos, caminan por ahí todavía con el grito del himno nacional y el canto a la patria del himno de la revolución. Los militares constitucionalistas que de alguna forma, desde cadetes hasta altos oficiales, que no se le cumplió con los compromisos que establecía el acuerdo de paz de la Revolución de Abril. Los presidentes posterior al 1965, en su gran mayoría, por desconocimiento o por oposición, desconocen o desconocieron el valor de ese evento patriótico del 24 de abril. Sin el 24 de abril, la gran mayoría de los que hoy fueron y son funcionarios de arriba hasta abajo, desde el presidente y los presidentes posterior al 24 de abril. Sin el 24 de abril, una cantidad, probablemente ninguno de los presidentes de abril para acá hubieran llegado, aunque esto es una pura especulación histórica, pero tiene su basamento en lo siguiente. Joaquín Balaguer, si no es por la Revolución de Abril, no vuelve a ser presidente. Si ustedes quieren, lo analizan y busquen, investiguen. García Godoy, para mencionarlo todo, no hubiese sido presidente interino sin la Revolución de Abril. Antonio Guzmán no hubiese sido presidente sin la Revolución de Abril. Salvador Jorge Blanco no hubiese sido presidente sin la Revolución de Abril. Balaguer no hubiera sido presidente otra vez sin la Revolución de Abril. Leonel Fernández no hubiese sido presidente sin la Revolución de Abril. Hipólito Mejía no hubiera sido presidente sin la Revolución de Abril. Danilo Medina no hubiera sido presidente sin la Revolución de Abril. Y Luis Abinader no hubiese sido presidente, aunque era el que más posibilidad tendría, pero no hubiera sido presidente sin la Revolución de Abril, porque su padre, que era un constitucionalista de Abril y que era un hombre con luces políticas, fue quien transmitió al hoy presidente lo que eran los conceptos patrios
para inspirarlo a ser presidente. Usted me puede preguntar, pero ven acá, ¿y cómo tú te atreves a decir todo eso, que ninguno de esos lo podemos analizar todo uno a uno? Sin la Revolución de Abril, hubiera sido presidente Donald Ray Cabral. Y con Donald Ray Cabral se desplazarían, aparte de su intención de perpetuarse en el poder, se desplazaría todo lo que era la oligarquía de este país, que no tenía nada que ver, ni siquiera con Balaguer. El único que podría uno justificar en ese orden, un poco, pero no por el tiempo, es con el actual presidente Luis Abinader. Lo que significa que si Donald Ray permanece en el poder, se hace presidente constitucional, era la corriente del dominio oligárquico y de la vieja y rancia casta militar la que hoy estuviera gobernando en el país. Pero la Revolución de Abril quebró esa perspectiva de esos sectores orientados, y aunque a un alto precio, mediatizando una conducta real, Balaguer rompe ese esquema con muchísimas dificultades para la democracia, porque gobernó diferidamente 22 años, 12 y 10, pero por los efectos, los residuos históricos de la Revolución de Abril, le hizo la necesaria oposición, aunque no la determinante, para que los sectores democráticos, como ya hemos mencionado, pudieran tener la suficiente fuerza moral y política para ganarle a Joaquín Balaguer en las circunstancias en que se le ganó, porque ustedes saben perfectamente lo que ocurrió. Entonces, decimos bien claro que esta democracia que estamos viviendo, que la gobierna en este momento Luis Abinader, no es más que una consecuencia positiva en el orden sociopolítico de la Revolución de Abril. Sin embargo, como ya hemos dicho, los actores de la Revolución de Abril solo andan arrastrando las cadenas, lo que quedan arrastrando la pesada cadena que le impone el dominio de la negación democrática. Por eso nosotros insistimos en que el 24 de abril, pese a la negatividad de una serie de comunicadores, escribidores, escribanos, historiadores, periodistas, comunicadores, comerciantes, políticos, etcétera, incluyendo a Miguel Gil, que fue constitucionalista, pero no se atreve a decirlo porque tiene miedo, y una serie de gente por ahí que incluso, algunos que llegaron hasta mayor general, negando su participación en la Revolución de Abril. Si no es por ella, ese personaje a quien me refiero no llega a ser mayor general de las Fuerzas Armadas. No voy a decir quién es, porque es una persona muy connotada, que tuvo y que fue nombrado por Camaño como oficial combatiente. Y hoy, gracias a Andrés Fortunato, Guarionés
Nova y un grupo connotado de militares, de ancianos militares constitucionalistas, porque ya son ancianos, mantienen vivo una llama pequeñita del espíritu del 24 de abril. Mientras con soplete un grupo de escribanos y escribidores desde las más altas instancias y todos lugares tratan de apagar esa pequeña llamita que todavía queda encendida. Y precisamente aquí no se da en las escuelas nada sobre la Revolución de Abril, ni sobre Camaño, ni sobre Fernández Domínguez, porque el interés fundamental de los dueños del país, los extranjeros y los nacionales, es borrar ese ejemplo, ese tercer ejemplo de la historia republicana del país. Primero, la república, la separación contra la ocupación haitiana, luego la guerra contra España y luego la Revolución de Abril. Los tres eventos de mayor categoría que ha tenido la historia dominicana. Y si lo ponemos en tiempo y espacio, en tiempo real, veremos que la Revolución de Abril podría desplazar a uno de los eventos más trascendentes de la historia dominicana. Entonces, dentro de 10 días habrá se conmemora esa epopeya de dignidad, independientemente del descrédito que una serie de vivos de diferentes sectores tratan de crearle a la opinión mediática del país. Pero la gente comprometido, como es el señor Miguel Gil, que hace un programa después de esto, tendrá que hablar en su momento de la Revolución de Abril, aunque no quiera, porque hay mucha gente que no quiere que se hable de la Revolución de Abril, y mucho menos si es para resaltar lo que ha sido y lo que hemos tenido. Sin embargo, hay quienes hablamos y sostenemos la defensa e invitamos a todos ustedes a conmemorar, a pensar y a debatir sobre los conceptos políticos del 24 de abril de 1965. Ya es hora de momentum. El señor Miguel Gil debe llegar por ahí. Debemos irnos antes que llegue porque reclama su espacio. Pero mañana será otro día para nosotros en sentido común. Hasta entonces.